Análisis de escenarios y pruebas de estrés. Análisis de escenario es una técnica estratégica que permite evaluar cómo diferentes situaciones futuras podrían afectar un proyecto o negocio. Se utiliza para visualizar posibles futuros e identificar riesgos y oportunidades, y tomar decisiones más informadas ante la incertidumbre. Dado a la cantidad de escenarios históricos e hipotéticos, el analista deberá contar con herramientas que limiten el número de escenarios a explorar, ya que tendrá que realizar análisis preliminar y análisis de sensibilidad para examinar el perfil de pérdida de una cartera en base a los valores de los factores de riesgo. Esto ayuda a distinguir entre los principales factores de riesgo y los factores de riesgo menores de su cartera, de modo que se puede centrar en escenarios con fluctuaciones de sus factores que probablemente afecten negativamente a su cartera, especialmente en carteras de opciones con perfiles de pérdida altamente no lineales. Categorización amplia de escenarios. En esta distinguimos entre escenarios de casos únicos que proporcionan solo un valor para el vector de retorno de factores de riesgo y escenarios de distribución que prescriben una distribución multivariante completa de los rendimientos de los factores de riesgo. También distinguimos entre escenarios históricos y escenarios hipotéticos. Un desplazamiento paralelo hipotético de 100 puntos básicos en una curva de rendimiento es un ejemplo de escenarios hipotéticos de caso único. Su objetivo es proporcionar un valor, extremo pero plausible, para el vector de rentabilidad de los factores de riesgo y para que el analista pueda utilizar el mapeo de cartera para derivar la pérdida, en el peor de los casos, resultante de este escenario. Sin embargo, no podemos asignar una probabilidad a esta pérdida. Un ejemplo sencillo de un escenario de distribución hipotética es que la variación en los rendimientos están perfectamente correlacionadas y se distribuyen normalmente, y todas tienen una media de 100 puntos básicos y una desviación típica de 50 puntos básicos. Los escenarios de distribución proporcionan un marco matemáticamente coherente para el análisis de escenarios y las pruebas de estrés. Es decir, dado que especifican una distribución multivariante completa en lugar de un único vector de cambios en los factores de riesgo, se puede asignar una probabilidad a diferentes niveles de pérdida. Siguiendo con la categorización de escenarios, en este tenemos los dos, tanto escenario hipotético como el escenario histórico. En el hipotético es aplicable a los factores de cambio de riesgo y no necesita tener precedentes históricos. Y el segundo es escenarios históricos, es la repetición de eventos históricos al guardar los datos. Estos se utilizan en el periodo y se pueden aplicar al modelo de mapeo actual o bien al modelo completo para derivar el análisis coherente. A continuación tenemos un ejemplo de escenario histórico, utilizando datos históricos sobre los precios de cierre diarios del índice del FTSE durante el desplome bursátil mundial de 1987, para estimar la rentabilidad diaria y mensual más desfavorable correspondiente a este escenario. Debemos estimar los primeros 4 momentos muestrales de la rentabilidad diaria durante este periodo y por consiguiente calcular el VaR diario al 100% para una exposición lineal al índice del FTSE, comparando los resultados obtenidos para alfa 0.1, 0.01 y 0.001, utilizando una expansión de Kunin-Fisher con aquellos basados en un supuesto de distribución normal. La solución es la siguiente. Los precios de cierre diarios del índice del FTSE se descargaron de Yahoo para el periodo comprendido entre el 13 de octubre y el 20 de noviembre de 1987. La pérdida máxima en un día, la pérdida ocurrida entre el 19 y el 20 de octubre fue de 22% del valor de la cartera y durante todo el periodo de los datos, la pérdida con una exposición lineal al índice fue del 30.5%. Ambas cifras podrían considerarse como escenarios de mayor riesgo.
pero con horizontes temporales diferentes, es decir, del día 1 al día 30, por ejemplo. Si tenemos una exposición de 10 millones de libras, el índice FTSE, la pérdida diaria en el peor de los casos, según este escenario, es de aproximadamente 1.222 millones de libras y la pérdida mensual en el peor de los casos aproximadamente es de 3,5 millones de libras. Por lo que concluimos que si se repite el desplome del mercado bursátil mundial de 1987 a partir de mañana y no hiciéramos nada para cubrir nuestra posición durante 24 horas, podremos estar 90% seguros de que no perderíamos más del 6% del valor de la cartera y 99% seguros de que no perderíamos más del 12,6% del valor de la cartera durante un periodo de 24 horas. A continuación tenemos un ejemplo de escenario hipotético o distribución hipotética. En este caso es la insolvencia bancaria y el problema es el siguiente. Uno de los principales bancos estadounidenses anuncia que debe amortizar 10 millones de dólares de capital de nivel 1 debido a impagos de préstamos y derivados crediticios. Formule su distribución hipotética de los diferenciales de crédito y los tipos de intereses en Estados Unidos. La solución. El principal factor de riesgo de este escenario es el índice de diferencial de crédito del sector bancario estadounidense. En la primera gráfica lo que vemos es que representa una distribución normal de los diferenciales de crédito bajo condiciones de promedio. En la segunda gráfica incorpora mayor volatilidad, reflejando un posible incremento en el riesgo crediticio ante impagos masivos. En el caso de la tercera gráfica, presenta una distribución sesgada, ya sea hacia la derecha o izquierda, en ambos casos, lo que sugiere un aumento asimétrico en el riesgo o tasas extremas como respuesta del mercado. Ahora hablaremos sobre las pruebas de estrés. Las pruebas de estrés son herramientas que sirven para la gestión de riesgos, nos ayudan a medir la magnitud de pérdidas potenciales y asimismo a medir escenarios en los que dichas pérdidas puedan ocurrir. Son un complemento al VAR ya que analizan las pérdidas que rebasan al VAR en escenarios extremos, también conocidas como pruebas de estrés basadas en pérdidas en el peor de los casos. Las pruebas de estrés de factor push o factor de empuje son un método comúnmente utilizado por los operadores para evaluar los riesgos de sus propias posiciones, pero dado que no considera las correlaciones de los factores de riesgo, la metodología de empuje de factores tiene una aplicación limitada en la evaluación de la solvencia de toda la empresa. Para esto, supongamos que estamos sometiendo a prueba de estrés de una cartera que tiene K factores de riesgo cuyos rendimientos denotan por X1 hasta XK, cuya distribución de retornos de la cartera se denota por F de X1 hasta XK, dado un valor estimado hipotético para las medias μi y las desviaciones estándar sigma i con i desde 1 hasta k. La pérdida 6 sigma se define como F de μ1 más menos 6 sigma 1 hasta μk más menos 6 sigma k, donde el más o el menos se elige independientemente para cada factor de riesgo con el fin de maximizar la pérdida. Este es un ejemplo de factor de empuje para pruebas de estrés, en la que cada factor de riesgo se empuja en cierta medida en la dirección que genera la mayor pérdida, sin respetar ningún supuesto sobre las correlaciones entre los factores de riesgo. De forma más general, un método de empuje de factores genera un estado de resultados de la siguiente forma. F de μ1 más
A1 por sigma 1 hasta μk más AK por sigma K, donde A1 hasta AK pueden ser positivos o negativos. Ahora tenemos las pruebas de estrés basadas en el análisis de componentes principales. El uso del análisis de componentes principales para los cálculos de pérdidas en el peor de los casos proporciona una reducción de la complejidad de las pruebas de estrés mediante el uso de unos pocos factores de riesgo no correlacionados que pueden evaluarse por separado. Una representación de 3 componentes es suficiente para capturar aproximadamente el 99% de la variación histórica de las curvas de rendimiento, las curvas de diferenciales de crédito, las estructuras de plazos de futuros o forwards, o incluso las volatilidades de diferentes vencimientos. Por lo tanto, se produce una gran reducción de la dimensión, lo que simplifica enormemente la prueba de estrés. También nos proporciona pruebas de estrés frente a los escenarios que tienen mayor probabilidad de ocurrir, según la experiencia histórica, y una indicación de la probabilidad relativa según la experiencia histórica de las pérdidas que calculamos. El análisis de componentes principales también produce un pequeño número de nuevos factores de riesgo no correlacionados, que al no estar correlacionados es necesario considerar su dependencia en la prueba de estrés. Por lo tanto, en lugar de realizar pruebas de estrés sobre los movimientos simultáneos y correlacionados de, por ejemplo, 60 factores de riesgo correlacionados, podemos realizar pruebas de estrés por separado sobre los movimientos de 3 factores no correlacionados. Ahora tenemos un ejemplo empírico de una prueba de estrés de una cartera de bonos del Reino Unido basada en el análisis de componentes principales. Para esta vamos a considerar la cartera de bonos del ejemplo 4.2.9 del libro de Carol Alexander, Value at Risk Models. En este ejemplo derivamos una representación del modelo factorial de 3 componentes principales para el estado de resultados de esa cartera. Es decir, con una distribución de retornos de la cartera igual a 428 libras esterlinas P1 menos 2.795 libras esterlinas P2 más 1.041 libras esterlinas P3. Según la tabla, esta representación captura más del 99% de la variación histórica de la cartera. Tenemos las desviaciones típicas de los 3 primeros componentes principales. Se calcularon en este ejemplo como sigma 1 igual a 29.27, sigma 2 igual a 6.73 y sigma 3 igual a 3.02. Para este ejemplo encontraremos la pérdida máxima incurrida por cambios adversos del 6 sigma no correlacionados en cada uno de los componentes principales por separado. Denotaremos a beta i como la sensibilidad de la cartera, a i como el componente. Tenemos que PI es igual a menos 6 por beta i por sigma i para i 1, 2 y 3 por separado. Así obtendremos la pérdida en el peor de los casos correspondiente a un cambio de 6 sigma en cada componente. Para P1 tenemos un coeficiente de 428 libras esterlinas, lo que nos representa un cambio adverso negativo, ya que P1 tiene un coeficiente positivo. Esto quiere decir que una caída en P1 reduce el valor de la cartera. Como resultado, en P1 tenemos 75,167 libras esterlinas. Para P2 tenemos un coeficiente de menos 2.795 libras esterlinas. Esto nos representa un cambio adverso positivo, ya que el coeficiente es negativo, lo que quiere decir que un aumento en P2 reduce el valor de la cartera. Y también tenemos un sigma 2 de 6.73. Esto nos da como resultado al realizar las operaciones 112,867 libras esterlinas. Para P3 tenemos un coeficiente de 1.041 libras esterlinas, lo que nos representa un cambio adverso negativo, ya que el coeficiente es positivo. Tenemos a sigma 3 igual a 3.02. Al sustituir nos da P3
como 18,87 libras esterlinas. Por lo tanto, la cartera está más expuesta a una inclinación inusual de la curva que a un desplazamiento o cambio de convexidad.